Buenos días tengan todos mis amados hermanos, amigos que en esta mañana se conectan a través de este medio. Una mañana de bendición, una mañana maravillosa de ver la gloria de Dios. Y yo quiero leer para ti en esta mañana un mensaje de parte del Señor. Está en el libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo. En el capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra la leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y con su Santo Espíritu. Y yo quiero orar por esta palabra, quiero pedirle al Señor que traiga una revelación a este corto mensaje, que sea el Espíritu Santo hablando, porque yo necesito una palabra de Dios como sé tú la estás necesitando en este tiempo. Padre que estás en gloria y majestad, Padre creador, Padre todopoderoso, en esta mañana quiero pedirte que perdones mis pecados, Señor, que quites mi humanidad, Padre, pero que seas tú tomando el control de ese tiempo, Padre, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, pasando carbones encendidos por mis labios. Espíritu Santo de Dios, trae una palabra de vida eterna, una palabra que nos anime, nos aliente, nos confronte y nos ayude a avanzar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Es una poderosa palabra, ¿verdad? Es una palabra de exhortación que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, donde le está pidiendo tener una actitud comprometida, le está pidiendo que entiendan el compromiso del amor de Cristo por la humanidad. Yo he titulado este corto mensaje El compromiso del amor. Sabes, el apóstol Pablo toma como ejemplo el más grande compromiso de amor que ha podido darnos un ser humano en esta tierra, que es el amor con el que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Hay una hermosa alabanza que dice: la cruz habla de amor, porque Jesús labró esa cruz, Jesús conquistó la cruz a punta de amor. Sabes, el apóstol Pablo quería animar a la iglesia en Filipo para que no bajara la guardia, para que no menguara su fe, sino por el contrario siguiera avanzando, entendiendo cuán grande amor Dios tiene por la humanidad, cuán grande amor nos fue entregado en la cruz a través de su Hijo Jesús. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia: miren lo que Cristo hizo por nosotros, que siendo Dios, teniendo una naturaleza divina, no la tomó como excusa para no entregarse por nosotros, sino por el contrario, haciendo uso de esa naturaleza de amor, porque la naturaleza del Padre es amor. La palabra lo dice en el Evangelio, allí en primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de nuestro Padre Celestial es una naturaleza de amor. Entonces el apóstol escribe y dice: mira, Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se despojó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciendo semejante a un hombre, haciéndose semejante a los seres humanos. Dice que él vino no en una condición divina, en una condición de Dios, vino en una condición de hombre y de siervo. Él vino para servir. El llamado que hoy Dios está haciendo a la iglesia es el llamado al servir. Una manifestación de amor, una muestra de compromiso de amor es el servir. ¿Sabes? El que no sirve no nació para vivir, porque el servicio es la esencia del amor. Necesitamos aprender a servir a la comunidad, servir a los hermanos de la fe. Necesitamos empezar a tener estas acciones de servicio. Dios lo está requiriendo. En este tiempo difícil necesitamos nosotros, los que somos hijos de Dios, los que conocemos su palabra, los que conocemos el amor de Dios, empezar a ejercitar el servicio. Y la palabra del Señor sigue hablando, dice que Jesús
al ser hombre, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabes? Otra connotación, otro matiz del amor es la humillación. Y esa humillación no es lo que el mundo por allí habla, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la escasez financiera, con la falta de bienes materiales, porque la falta de bienes materiales no es humildad. La falta de bienes materiales es pobreza, miseria, ¿verdad? La humildad es entender cuál es mi posición como hombre, ¿verdad? ¿Quién debe ocupar el primer lugar? El primer lugar en tu vida no eres tú. El primer lugar de tu vida debe ser Dios. ¿Sabes? El primer lugar de tu vida debe ser nuestro Padre Celestial. El segundo lugar de tu vida no debe ser tú. El segundo lugar de tu vida debe ser tu prójimo. Considerar a tu prójimo como mayor que tú. Eso es tener humildad. Humildad es cuando yo entiendo mi posición en la tierra, cuando yo entiendo mi naturaleza, cuando yo entiendo, yo tengo derechos en esta tierra, pero también tengo obligaciones. Y entre derechos y obligaciones debe haber un equilibrio. Tantos son mis derechos, tantas son mis obligaciones. Pero cuando yo considero que tengo más derechos y menos obligaciones, yo no estoy en humildad, yo estoy en orgullo. Y estoy teniéndome a mí como la primera persona. ¿Sabe? Jesús, cuando se hizo hombre, lo primero que hizo fue enseñarnos que lo primero ya no era Él, que ahora lo primero era el Padre. Y eso lo podemos ver en los evangelios, cuando Jesús, a lo largo de los evangelios, nos muestra cómo Jesús iba y oraba al Padre. Allí en esa última oración de ruego que hizo en el Getsemaní, cuando estaba a punto de llegar a la cruz, dice que Él fue y oró como solía hacerlo. En el Evangelio de Lucas lo podemos encontrar. Y dice, como solía hacerlo. Quiere decir que lo hacía a menudo. Que todo el tiempo estaba entendiendo la necesidad que había de estar conectado con el Padre. La necesidad que había de escuchar la voz de Dios. La necesidad que tenía de no solamente escuchar la voz de Dios, sino caminar bajo esa voz. Porque algo que Jesús hizo humillarse y ser obediente, y la obediencia habla de que tú escuchas la voz de tu Padre y que bajo esa voz tú caminas y que tú no haces nada de lo que tú crees o piensas. Tú haces todo basado en lo que Dios ha diseñado para ti y para mí. Porque cuando Dios nos trajo a este mundo, nos trajo con propósito, con planes maravillosos. El profeta Jeremías declara que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, son mucho mejores que los que nosotros mismos tenemos, pero tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios, porque necesitamos activar la obediencia en nuestras vidas. Sabes, en este tiempo muchas cosas, muchos milagros no los estamos viendo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios y no estamos siendo obedientes a Dios. Es el tiempo de entender que un compromiso que tenemos de amor con Dios es ser obedientes a Él, obedientes a su palabra, a lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está demandando, lo que Dios nos está pidiendo, cuáles son las acciones que Dios está pidiendo a su iglesia. Estamos en un tiempo para manifestar el amor de Dios. La palabra de Dios nos enseña, y en esto nos conocerá el mundo, en el amor que haya los unos por los otros. Es la única manera que el mundo conozca a Cristo, a través del amor de su iglesia. Y entonces la palabra sigue hablando y dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, una muerte que para ese tiempo era la peor muerte que un ser humano podía experimentar, porque era la muerte que tipificaba maldición. Era la peor condición en la que un ser humano podía morir, colgado en una cruz. Pero Jesús necesitaba recoger toda nuestra maldición, recoger toda nuestra culpa, llevar todo nuestro pecado. Nosotros éramos acreedores a una condena. Nosotros teníamos un edicto de muerte a causa de nuestro pecado. Pero Cristo vino a hacerse hombre
vino a humillarse, a considerarse lo que como hombre debemos considerarse, y vino a someterse al 100% a la voluntad del Padre. Y entonces allí en obediencia fue y pagó un precio. Ese es el compromiso del amor. ¿Sabes? Lo que él estaba viviendo en el momento de la muerte no lo hizo bajarse de esa cruz, porque, ¿sabes? Él tenía un compromiso con él mismo, de amor, de ese amor por la humanidad, porque en ese momento los que estaban allí crucificando a Jesús eran los mismos los cuales Jesús había sanado, los mismos a los cuales Jesús le había devuelto la vista, los mismos a los que Jesús había devuelto su escucha, a los mismos que Jesús le había dado de comer allí con los panes y los peces. Eso eran los que estaban ahora allí diciendo crucifícale. Pero Jesús tenía un compromiso de amor. Entendía que ellos en ese momento estaban en una condición difícil, que no estaban entendiendo lo que estaba pasando y que él necesitaba avanzar, que era el amor del Padre, que era su naturaleza la que no podía perder. ¿Sabes? Algo que Dios nos quiere recordar es que en nosotros hay una naturaleza dada por Dios desde el momento de la creación. La palabra de Dios declara en el Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen para representar a Dios. Es lo que Jesús hoy está buscando. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Cómo estamos representando a Dios? Y segundo dijo, semejanza. El Padre dijo, vamos a colocarle nuestra esencia a estos hombres. Nosotros tenemos la esencia de Dios, o sea, tenemos atributos de Dios, tenemos capacidad de Dios para amar, pero debemos nosotros hacerlo voluntariamente. La palabra de Dios nos enseña hoy que Jesús lo hizo voluntariamente. Él vino a la tierra por su voluntad y por su amor. Entonces el Señor nos recuerda que hay una naturaleza que está en nosotros de amar, y que Jesús, haciendo uso de su naturaleza, pudo avanzar allí camino a esa cruz. En esta mañana yo te quiero invitar que tú también te comprometas con Dios, y que el mejor compromiso de amor que tú puedes hacer es servir, es humillarte delante de la presencia de Dios, es obedecer a su palabra. Y ese obedecer, antes de obedecer, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios está anhelando un pueblo que escuche su voz y que de manera obediente camine bajo esa palabra. ¿Sabes? Es un tiempo difícil, es un tiempo de angustia, es un tiempo de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, pero algo que sí te puedo hoy con certeza decir es que el mañana está en las manos del Señor, y que para el mañana hay una palabra ya dada por Dios de bendición. Es el tiempo de ver la gloria de Dios, pero es tu compromiso con Dios, es tu compromiso de amor en esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por esta palabra. No se puede grabar mucho tiempo por aquí por YouTube, pero sé que Dios nos va a permitir ir avanzando cada día más. Quiero bendecirte, quiero orar por ti en esta mañana, y si quizás no has aceptado a Cristo en tu corazón hasta este tiempo, por primera vez escuchas una palabra, yo quiero invitarte para que repitas conmigo esta corta oración. Y después de esta oración yo estaré orando por ti y por todas aquellas personas que en esta mañana se han conectado con este video. Quiero que repitas esta oración si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Oh Dios, en esta mañana te doy gracias. Oh Padre, en esta mañana reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Padre, te pido que perdones mis pecados, que los eches al profundo de la mar y que nunca más los tengas en cuenta. Y que escribas, oh Dios, mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Tú que has orado y que has aceptado a Cristo en tu corazón, voy a orar por ti. Y voy a orar también por todas aquellas personas que nos sintonizan y que sé que tienen dificultad, porque en este momento todos estamos teniendo dificultad de una u otra manera. Pero hay una palabra de bendición. Recuerda que allí mismo, en ese mismo texto, podemos leer que el Señor exaltó a Jesús y que le dio un nombre que es sobre todo nombre.
en los cielos y en la tierra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nos has hablado lo que tú has querido. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón. Te pido, Señor, que esta semilla que hoy es sembrada en su vida, Señor, germine y dé los frutos para la cual tú le envías. Oh Padre, mira a mis hermanos que se han conectado en esta mañana. Dios, tú conoces las dificultades, los problemas, todo lo que nos está, Señor, allí acosando, Padre, pero tu palabra me enseña en esta mañana que tú exaltaste a Jesús a lo sumo y que hoy diste un nombre que es sobre todo un nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tú, Señor, entras a cada hogar, que visitas cada hogar, que ahora tomas el control de cualquier situación, de enfermedad, de problema familiar, de escasez económica, sea cual sea la dificultad, en el nombre de Jesús tiene que retroceder, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, hay bendición y vida eterna para cada vida. En esta mañana, amén y amén. Gracias le damos al Señor y hasta esta otra próxima oportunidad. Dios nos bendiga.